Dimensión Tokio tenemos a unas nuevas invitadas. En esta ocasión vamos a conocer un poquito más de la obra de las autoras Hirose Kaoru Sensei y Kuroki Chisato Sensei. A continuación ellas mismas se van a presentar. Adelante. Una pequeña presentación para nuestros espectadores. Hola, buenas tardes. Me llamo Chisato, hago cerámica y ya llevo haciendo cerámica 27 años. Y llevo en Barcelona, bueno, en Cataluña ya bastante tiempo. Y ahora, bueno, en Palacio 2, en primera planta, tengo una exposición de cerámica. Sí. Que estoy muy contenta como ha quedado la instalación en general y quiero que vengáis a ver. Recordemos la ubicación para aquellos que todavía no la hayan visitado, la ubicación. El Palacio 2, Sí. en primera planta. En primera planta, Sí. de acuerdo. Sí. Soy Kaoru Hirose. Yo hago pintura japonesa con tinta, se llama sumie. Y yo también estoy haciendo una exposición arriba en Palacio Tsubai. ¿Qué más? Y también yo hago talleres, voy a hacer 3 talleres en el salón de manga. Y cada taller han venido 40 personas y todos han quedado contentas. Estoy muy contenta también. Que la gente está disfrutando la cultura japonesa, tanto por mi cuadro como por los talleres. Queríamos hablar, si queréis lo hacemos en primer lugar, en el orden en el que habéis presentado. Comienzo primero, si queréis, con Chisato-san. Queríamos que nos comentaras sobre tu obra, por ejemplo, si se basa, por ejemplo, en lo que es la cultura japonesa, o más bien tiene tintes de la cultura occidental, es decir, por ejemplo, se basa en los principios del arte zen, por ejemplo, o algo así. Bueno, es que yo hago muchas cosas, ¿no? O sea, como tengo un abanico muy grande, por ejemplo, hago piezas utilitarias, como Sí. bandejas, tazas de té, teteras. Entonces, aquellas piezas, bueno, también es mi estilo. Lo que pasa es que como soy japonesa, me sale un estilo japonés, ¿no? Pero hablando de las piezas escultóricas, cuando me concentro, bueno, estas piezas nacen como desde la profundidad mía, ¿no? Entonces, claro, cuando hay conexión, es que yo no soy ya japonesa, ni mujer, ni hombre, ni, ¿sabes? Es que no sé qué soy. Cuando estoy muy conectada, muy concentrada, ¿sabes? Y cuando me salen las piezas desde el fondo mío, Sí. es que no me identifico con nadie, ¿sabes qué Nada. quiero decir? O sea, Sí. como que no es mi estilo de raíz mía. Realmente es una impronta de tu identidad, más que de tus orígenes o tu educación. Es realmente como digamos, el producto de ti misma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, a mí me sorprende muchas veces cuando tengo esa concentración tan fuerte que me sorprenden las obras, porque como si no hubiera hecho yo. Pero bueno, conseguir conseguir estar tan concentrada es un poco difícil, ¿no? Sí. Tengo que estar muy conectada conmigo, o sea, que es difícil conseguir este tipo de concentración. Y me gusta mucho sentir esto, ¿no? De dónde vienen mis obras, ¿no? Es como que soy autora de esas piezas, pero que no sé de dónde vienen. Y me producen sensaciones muy especiales. ¿Cómo consigues, por ejemplo, llegar a ese proceso de concentración? Es que me vienen las inspiraciones. Entonces, cuando me vienen las inspiraciones, intento no pasar por la cabeza, intento que venga de aquí y que vayan los brazos y a las manos. Que fluya. Sí, porque cuando pasa por aquí, claro, hay un bloqueo, ¿no? Mental. Claro. Entonces no fluye. Si pasa por lo racional, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, hemos visto que estás versada en lo que sería la cerámica experimental. Ah, sí, hornos experimentales, ¿no? Que hago, sí, hornos especiales, parece increíble. Por ejemplo, hago horno de papel. Bueno, a la gente le sorprende porque papel, claro, se quema, ¿no? Con el fuego, pero cuando mojas ya es otra cosa. Entonces yo lo que hago es jugar con límite de tiempo que da ese papel mojado.
Entonces intento hacer una cocción rápida, claro, porque hay límite, aunque el papel esté mojado, cuando empieza a secar ya no se va a quemar el horno, ¿no? Entonces intento hacer una hornada muy, muy rápida, que dura más o menos 3 horas, en alta temperatura, que puede alcanzar a 1200 grados, que es una barbaridad en el mundo de cerámica, claro, porque normalmente en los hornos convencionales, para llegar a 1200 grados tardan como 10 horas, y yo hago en 3 horas, que es un horno increíble, flipante, sí. Sí, y luego espectacular. Entonces el proceso de la construcción compartimos con la gente, porque normalmente suelen hacer talleres abiertos cuando hago horno de papel, ¿no? Entonces el proceso en sí, todo el proceso es arte, lo considero como arte, incluyendo compartir con la gente la construcción y también cocciones. ¿No implica peligrosidad, por ejemplo, el hacerlo en público? No, bueno, normalmente ponemos vallas, ¿sabes? Alrededor del horno, y en el recinto solo entro yo o mis colaboradores, ¿no? Entonces no pasa nada. Simplemente, o sea, en la construcción no hay fuego. Construcciones sí que la gente colabora, pero en las cocciones normalmente la gente está fuera, observando el fuego. ¿De un equipo de colaboradores habituales? Bueno, hay gente, hay colegas, ¿no? Que ceramistas que siempre me colaboran, me ayudan, porque a ellos también les gusta experimentar. Sí. ¿Prefieres, por ejemplo, trabajar individualmente o en equipo? ¿Cómo sientes más cómoda? Depende del proyecto. Entonces hay un proyecto que ya de entrada, si veo que es difícil hacer sola, entonces ya busco colaboradores, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo hice una casa de té también, que es una casa, es una especie de gurú que mide 3 metros de diámetro y 2 metros de altura. Sí. Yo en principio mi idea inicial era hacer taller abierto, que me ayudara a la gente, pero no se apuntó nadie. No funciona. Entonces el ayuntamiento donde hacía este festival me proporcionó un ayudante, ¿no? Entonces entre 2 personas hicimos esa casa grande, ¿no? Sí. Pero vaya tela. Costó, sí. Claro, porque gasté 3 toneladas de barro. Sí, claro. sí. Lo que nos comentabas, por ejemplo, de los hornos especiales que utilizan, son los denominados hornos Kamigama. Sí. ¿Por qué este nombre? ¿Qué quiere decir este nombre? Kami quiere decir papel. Sí. Gama quiere decir horno. Horno de papel horno de en papel, japonés, claro. sí. Es una traducción literal, Sí. ¿no? Lo que pasa es que me gusta la palabra kami porque quiere decir Dios también. Sí. Sí. Claro, que mucha gente no asocia el kami de papel, por ejemplo, de origami, Claro. por aquello de la fonética, de que sí. cambia de la K a la G. Sí. Sí, también queríamos comentarte, por ejemplo, nuestros lectores y espectadores estarán más habituados a expresiones de la cerámica japonesa a través de, por ejemplo, lo que han podido ver en anime, manga y tal. Entonces hay una palabra, por ejemplo, que me llama mi atención, y es cómo también forma parte de tu obra, por ejemplo, la producción con ikebana. Ikebana, que por ejemplo, ¿qué relación tienes con la técnica tradicional del ikebana? Bueno, yo, por ejemplo, he montado ikebana para esta expo, Sí. pero que no me he formado como maestra de ikebana, ¿no? Entonces hago a mi manera. Sí. El recipiente tampoco está hecho para ikebana. O sea que había hecho esta pieza Sí. y como que me inspiró a hacer ikebana ahí, a montar, entonces monté a mi manera también. Sí. Vale. Y por ejemplo, quería preguntarte, antes de pasar por ejemplo con la siguiente maestra, la inspiración principalmente la obtienes de la naturaleza, pero el micrófono, perdón. Sí, principalmente de la naturaleza. ¿Hay algo más que te inspire o únicamente, o principalmente es la naturaleza? ¿Resides en Barcelona? ¿Resides en un medio urbano o prefieres, por ejemplo, un entorno más calmado como sería el rural? Yo vivo en Cabrils, en Maresme, Ajá. donde hay montaña y mar. Y me gusta porque, claro, me despierto escuchando a pajaritos, ¿no? Sí. Por la mañana. Muy Y bucólico. mi inspiración, es de la naturaleza, pero no es de la naturaleza directa, ¿no? Sí. No sé, vienen de mí.
mi inspiración. Sí, por lo que comentabas antes, ¿no? Lo de, en plan, una mezcla de todo. Sí. Y uno de los ingredientes principales podría ser la naturaleza, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí, sí. un entorno urbano, por ejemplo, sería a lo mejor más disruptivo, o aún así también te resulta inspirador. Yo creo que la naturaleza me influye mucho porque tuve una experiencia de montaña muy fuerte. Sí. Yo hice, no sé si te suena, Camino de los Cátaros, Camino Sí. de Bonzoma. Yo hice un año, 10 días, caminando, o sea, Pirineo, Prepirineo. Sí, sí, sí. E hice 200 kilómetros en 10 días. Qué frío. Bueno, en verano, ¿eh? Ah, vale. En verano. Esto Lo que cambia. pasa es que, no sé, era tan salvaje ese camino y la experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y después de volver de este camino estaba súper inspirada. Como que me inspira la naturaleza, ¿no? Sí. Y también la vida salvaje. Entonces, nada más llegar, empecé a pintar, me salían unas cosas increíbles. O sea que sí que la naturaleza me influye, es fuente de inspiración mía. Muchas gracias. Después os hago una Gracias. pregunta si queréis en conjunto. Pasamos a la siguiente maestra. Vale. De acuerdo, pues Kaoru-san, ¿sí? ¿Podrías hablarnos un poquito del sumie? Que mucha gente a lo mejor no ha tenido ninguna experiencia ni ninguna formación en lo que sería el arte de la tinta. Sí, la pregunta sería si podrías explicar sobre tu obra, la producción en sumie, es decir, que mucha gente no conoce la técnica. La técnica. La técnica de sumie no es tan complicado y como he aprendido también y como enseño es Sí. hay No, es de fuera, es de fuera. dos o tres técnicas básicas Sí. y en arte de sumie jugamos mucho Sí. con la cantidad de agua y tinta Ujú. y con poca agua o con mucho más agua, cambiando la velocidad, salen cosas totalmente diferentes. Entonces, sabiendo esto, no es tan complicado. Ujú. Por ejemplo, hemos visto también que tiene una trayectoria internacional bastante importante, es decir, no solamente reside aquí en Barcelona, en Sitges concretamente, sino también en otros países como Alemania o incluso en América, en Canadá. Por ejemplo. Sí, no hay problema, perdón. ¿Cambiamos? Sí, bueno, no hay problema. Sí, es... Que hay mucho ruido de fondo, ¿verdad? Perdón. Sí, comentaba que tiene una trayectoria internacional bastante considerable, ¿no? Me refiero que aparte de Barcelona, también ha residido en Canadá y en Alemania, ¿no? Sí. ¿Podría hablarnos un poco de su experiencia en comparación con Barcelona? ¿De país? Sí, de los países, sí. Difícil. Tengo que pensar un poco. ¿Vas a editar esto? Sí, no te preocupes, sí, se edita lo necesario, no te preocupes. Bueno, ¿cómo voy a explicar? Bueno, Si por ejemplo, que os puedo preguntar a las dos si queréis. Para nosotros, por ejemplo, como amantes de la cultura japonesa, nos resulta un poco inconcebible que pase a la inversa, es decir, a nosotros nos encantaría residir en Japón, ¿no? Pero a la inversa es un proceso que nos resulta muy curioso, ¿no? Es decir, que artistas japoneses vengan a vivir aquí a nuestro país. Por ejemplo, ¿qué es lo que os llevó, qué es lo que os atraía tanto de este país? ¿Empiezo yo entonces? ¿Empiezo yo? Sí, como Vale, quieras. pues yo, bueno, decidí a venir a Barcelona porque estaba viajando por los países europeos Sí. y sentía algo muy especial con Barcelona. Ujú. Entonces seguí a esta intuición mía y me quedé. Ahí hasta ahora, claro, Sí, sí. no ha funcionado. Ha funcionado. Ujú. ¿Sí? sí, para mí aquí es la comida, Sí. porque la comida es un poco una sorpresa, pero hay muchas cosas comunes entre Japón y España. Comemos mucho arroz, Sí. mucho pescado, mucho verdura. Ujú. Y aquí podemos seguir de esta manera, Sí. con un poco diferentes ingredientes, y el sol y mar. Y Mucho yo sol. vivo en Sitges Ujú. y en 2001 vine a Sitges por casualidad
y Sí. me amolé y estaba pensando siempre sitios. Por casualidad empecé a vivir aquí y ya vivo aquí en 10 años, estoy contenta cada día. Ujú. Entonces, para mí era sol, mar, comida. Sí, sí, en realidad, por lo que vemos, en realidad, lo que son las diferencias principalmente radican en la barrera idiomática y en los kilómetros que hay, pero hay muchísimas cosas que la gente no entiende que tenemos en común con Japón, ¿no? Es decir, que yo recuerdo, he vivido en Osaka, que creo que tenéis experiencia también con la Universidad de Osaka, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Cómo? No, que me refiero que, no, por lo que he leído en la biografía, que también tenéis experiencia con la Universidad de Osaka. ¿Era el caso? ¿Sí? No, bueno, yo soy de Gifu. De Gifu. Ah. Sí, la provincia de Gifu. Sí, me refiero que yo residí allí un año y entonces comprobé, por ejemplo, que me preguntaban si en mi país las estaciones también eran 4, como en Japón. Sí. Y es que, claro, en realidad mucha gente desconoce que estamos, si por ejemplo trazáramos una línea de aquí hasta Japón, veríamos que estamos más o menos como al mismo nivel de... Es una altura, ¿no? Sí, Bueno, sí, de- sí, exactamente, Mm. exactamente, sí, hay muchísimas Sí, sí, similitudes. sí. Lo que pasa es que creo que las 4 estaciones de Japón son más marcadas. Sí. Mm. Bueno, aquí claro, se supone que es otoño y estamos en manga corta, ¿no? Sí. Es una locura, sí, sí. Sí. Sí, pero entonces, ¿os gusta, por ejemplo, España? ¿Pensáis vivir aquí muchísimo más tiempo? Bueno, sí, ya llevo bastantes años y mi base de vida, Sí. la base de mi vida está aquí. Ujú, Y difícil ya despegarme, ¿no? De, Sí. de este país, ¿no? ujú. Y claro, Japón os gusta mucho, Sí, es fantástico ir de visita, sí, pero si te quedas a trabajar, claro, es que es muy duro sí, vivir en Japón, ¿sabes? O sea, trabajando, ¿no? Llevando una vida cotidiana, sí. ahí es bastante duro. Bueno, pero imagino que, por ejemplo, aquí imagino que también es complicado para un artista ganarse la vida, ¿no? ¿O no es así? Bueno, yo sobrevivo. Sobrevivo haciendo todo, ¿no? O sea, como yo doy clases, cursos también, y hago mis piezas, las vendo, Sí, y entre todo sobrevivo. sí, Y también la gente aquí le gusta cultura japonesa. sí, mucho, mucho. Sí, creo que la curiosidad que asumí en Japón o aquí es diferente, creo. Sí, Y esto también me siento que soy japonesa, estoy tramitando la cultura. sí, la estás admitiendo, es cierto. Sí, sí, de otra cultura y Mm. esto me siento Orgullosa. bien y sí. Ujú. Por ejemplo, entonces, ¿cómo veis, cómo sentís al ser invitadas oficiales de un evento, por ejemplo, de algo como manga y anime, que no está tan relacionado a lo mejor directamente con lo que es vuestra obra, es decir, la cerámica y el sumie? Por ejemplo, ¿qué impresiones tenéis del evento? ¿Este evento? Sí, de este evento. Bueno, es la primera vez que estoy en Salón de Manga Ujú. y no sé, me ha sorprendido, ¿no? Realmente ver tanta gente, ¿no? Así disfrazada, Sí. disfrutando del evento. Y luego como realmente noté mucha afición, ¿no? O sea, me imaginaba, ¿no? De que hay mucha gente que le gusta manga, cómics y dibujos animados, ¿no? Pero que realmente aquí como que estoy viviendo esta experiencia, ¿no? Ujú. Y, año pasado hizo solo un taller Sí, y no pensé que vendrá a hacer El siguiente sumie año. en salón de manga, Ajá. pero vino pensando para 10 personas o algo así, han venido 40 personas. ah, mira. Entonces, wow, pero es verdad ahora, entonces pensé, sí es verdad porque la gente que viene a mis talleres fuera de normal, mucha gente le gusta Japón y conoce Japón por manga Ujú. que han visto cuando eran pequeños y entonces ve la cultura japonesa, comida japonesa por manga Ujú. y sí, por esto yo agradezco a manga que porque la gente le gusta la cultura japonesa, Ujú. incluso sumie y tiene interés lo que hago. Ujú. Sí. Sí, creo que es una valoración muy acertada, ¿no? El que, por ejemplo, el manga y anime sirven como una puerta de entrada a la cultura japonesa, ¿no? Que ves que, por ejemplo, hay gente
que va más allá, ¿no? Es decir, empieza leyendo manga y viendo anime, pero se enamora poco a poco de la cultura japonesa. Por ejemplo... Es una introducción, ¿no? De la cultura japonesa, ¿no? Sí, y ahora puedo... perdón. Sí, no, no. ahora puedo decir la diferencia de Canadá, Alemania, España. Por supuesto. Porque en Canadá o Alemania ni hay Doraemon, ni hay Arale, ni hay Dragon Ball, nada. Solo en España, Italia y Portugal. Creo que Sí. este país es latinos. Ajá. Entonces, sí, el interés a cultura japonesa es mucho más aquí, y yo he hecho mucho más fiesta de sushi en mi casa aquí en España que en otros países, porque me piden, podemos hacer sushi. La verdad es que es todo Sí, un orgullo. es la diferencia. Es una he buena notado. diferencia, ¿verdad? Que siempre... Sí, para mí perfecto, para nosotras, ¿no? Sí. Sí. Pues muchas gracias. Si queréis hacer alguna valoración más final, un saludo, por ejemplo, a aquellos que os han visto. Pues bueno, estoy disfrutando a este evento, ¿no? Es como, no sé, ver tanta gente así disfrutando, ¿no? Sí, sobre De- todo un ambiente muy alegre, ¿verdad? Sí, muy alegre, no sé. Y sí, que me gusta, ¿no? Que, claro, porque es mi país, ¿no? Sí, claro. Y también veo mucha posibilidad, ¿no? En el mundo de esto, ¿no? El mundo de manga, ¿no? Ujú. Y claro, hoy en día en Japón hay muchas series televisivas y películas que están basadas en cómic, ¿no? En manga. Y claro, porque es el mundo muy creativo, Sí. ¿sabes? Y no sé, hay muchísima posibilidad más, ¿no? No sé, es lo que siento aquí, ¿no? Claro, sí, es lo que comentábamos antes, forma parte de quizás la introducción para mucha gente y ya nos sorprende tanto, por ejemplo, que en un salón del manga también haya lugar para la cerámica o el sumie, como en este Claro. caso, ¿no? Mm. Esperemos que, por ejemplo, el año que viene se expanda más incluso en Claro. esa línea Sí. y que volváis sobre todo eso, con ganas a otra edición. Sí, gracias. Sí, como Japón no es solo manga y sushi, pero Eso hay es. más cosas, y yo agradezco mucho al salón de manga que han notado esto y han creado un espacio que podemos presentar nuestra cultura, arte y todo. Ujú. Pues muchas gracias por vuestra visita. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.